He visto el dolor acercar hacia mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. He estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Vamos con sus palmas. Y cantamos con esa alegría en nuestro corazón. Aquel reina y quien vendrá. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Oh, oh, oh. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. No acabará. Él es amor eterno, y es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Oh, 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 oh. Y al final su rostro yo veré. Él brilla más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento. Vestido en majestad, glorioso Rey. Vamos, glorioso Rey. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno.
canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. No cambiará. Él es amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. ¡Vamos! Él es amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. No solo al Rey eterno. Escucha esto. Algún día, cuando Cristo venga, estaremos formando una fila. ¿Para qué? Para encontrarnos con Cristo Jesús. ¿Cuántos quisieran encontrarse y que llegue ese momento? Amén. Vamos a cantar. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús fuerte. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos. ¿Para qué? Para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Una vez más. Él es amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Adoraremos a aquel Rey eterno que pronto vendrá. En estos últimos domingos estamos dando el tema de que Cristo va a regresar. ¿Es así? Y quisiera que ahorita te pongas a pensar cuando la comunidad y toda como una sola iglesia empecemos a cantarle a Él, porque Él merece la gloria y la honra. Acompáñame alabando a nuestro Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él, Santo, Santo es Rey. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
están, sí Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre, Él está gobernando y te dio esta libertad que ahora tienes. Oh, amada iglesia, vamos a alabar a nuestro Señor, diciendo: santo, santo, digno eres tú, Señor. Levantamos nuestra alabanza. Levantamos nuestra alabanza. ¿A quién? Al que en el trono está. Dilo más fuerte. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Tómalo como una decisión de levantar tu alabanza. Levantamos nuestra alabanza. ¿A quién? Al que en el trono está. Solo eres digno. Levantamos, vamos, nuestra alabanza. ¿A quién? Al que en el trono está. Oh, santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, amén. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es? Sí, Señor. La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Una vez más. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Y hoy toda la creación le canta. La creación le canta y damos gloria a Él, porque tú eres digno por siempre y siempre. Solamente Jesús es digno y Él merece toda la alabanza, toda la gloria. Amén y amén. Santo, santo, santo es nuestro Señor. ¿Cuántos pueden adorar la iglesia? Él es santo, Él es bueno, Él es fiel. Adórale con libertad y con alegría al Señor. Él es exaltado en medio nuestro. ¿Cuántos han venido con un corazón dispuesto a engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesús? Amén, a cantarle con gozo, a cantarle con alegría y a escuchar el mensaje que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta mañana. Recibe la gloria, Señor.
tuya es. Hoy con tu iglesia, Señor, nos reunimos en adoración para cantarte, Señor, para alabarte, Señor, para engrandecer tu nombre. Con tu iglesia, Señor, echamos nuestras cargas delante de ti, Señor, y te adoramos, Señor, entendiendo de que tú estás al control, Señor, de todas las cosas. Señor, si hay alguno en este lugar que ha venido cansado, triste, abatido o afligido, Señor, entre sus cargas delante de ti, te adore con libertad, Señor. Esa libertad que solamente tú puedes dar. Recibe la gloria, Señor, en esta mañana. Y con júbilo y con gozo te cantamos y te adoramos, Señor. Gracias te damos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos todos bienvenidos a la casa del Señor. Y yo no sé si saludaste ya a la persona que tienes a tu costado. Dile, bienvenido a la casa del Señor. Qué bueno que estés aquí. Salúdale con gozo y con alegría. Así también queremos saludar a nuestros hermanos que se encuentran en la parte virtual. Dios les bendiga. Que sea un lindo tiempo también allí en casa para adorar al Señor. Y queremos reconocer a quienes nos visitan por primera o por segunda vez. Sírvase por favor en levantar su manito. Quienes nos están visitando, muy bien, bienvenida, bienvenida. Bienvenidos en la parte de atrás. Qué gusto que estén en la casa del Señor. Por este lado, bienvenidos también. Gracias por estar en este lugar. Hermanos, y seguimos adorando al Señor con gozo y con alegría. Vamos a bendecir el nombre de Cristo Jesús. No sé cómo has venido hoy. Tal vez cansado, afligido, pero también de repente con esa alegría de una buena noticia, ¿no? Pero déjame decirte que la fidelidad del Señor nunca cambia, siempre está presente. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Sí, Señor. Tú nos perdonas, Señor. Tú me perdonas, mi parte es el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Una parte de la canción dice, oh,
Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos Él mismo será. Él nunca cambia, amada iglesia. Dale una ofrenda de aplausos a nuestro Señor Jesús por su fidelidad. Amén. Puede tomar asiento, amada iglesia, y damos gracias al Señor por este lindo tiempo de adorarle, de cantarle, de derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Bien, mis hermanos, quiero pedirles que por favor traten de dejar espacios, puedan juntarse un poquito para dejar espacio, hermanos que vienen, ya que este es uno de los cultos que más se llena, más vienen hermanos, entonces así damos la facilidad de que puedan ingresar y sentarse de una mejor manera, ¿no? Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y leemos del versículo 3 al versículo 12. Muy bien, leemos palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios misteriosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hoy la palabra del Señor está a cargo de nuestro querido pastor, Alex Plasencia. Bienvenidos a la casa del Señor. Vale la pena considerar lo que mencionó el pastor José Miguel. Si en su fila hay un asiento vacío, ocúpenlo para que los extremos queden disponibles para aquellas personas que van llegando aún al templo un poquito tarde. Bien, continuamos con nuestra serie de las epístolas paulinas. En este caso estamos en Segunda de Tesalonicenses y permíteme ir recordando lo que vimos la semana pasada, así que te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 2 y hacer lectura en los primeros versículos para ir recordando lo que pasó. Pablo había hablado en la primera carta acerca de esta iglesia de Tesalónica, mencionando que era una iglesia ejemplar. Su testimonio había llegado a diferentes iglesias, la muestra de su fe, y eran personas entonces que eran dignas de imitar. Era una iglesia digna de imitar, era una iglesia ejemplar, pero algo ocurrió. Ahora en este capítulo 2, Pablo se percata de que habían entrado falsas enseñanzas acerca de la segunda venida del Señor, y él tiene que tratar acerca de ese asunto, y es allí donde en el versículo 1 va a decir lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La iglesia de Tesalónica creía que ya estaban viviendo los últimos tiempos. Creían que Jesucristo ya había venido o se había llevado a su iglesia el arrebatamiento. Es algo que mencionó un poco el pastor Juan Carlos la semana pasada. Y entonces imagínate a ellos, si el Señor Jesucristo ya vino y ya se llevó a su iglesia, nosotros nos hemos quedado.
Y de hecho que todo ese razonamiento y todo eso pensar generó tristeza en sus corazones y preocupación. Pero Pablo está mencionando algo que es muy real. El día y la hora no sabemos cuándo Jesucristo vendrá. Será como ladrón en la noche, menciona Jesucristo mismo, que no sabes cuándo viene. Pero lo que sí Pablo nos hace saber aquí es que antes de la segunda venida del Señor ocurrirán dos hechos que vale la pena considerar. Uno, la apostasía, como menciona acá en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Y luego hay un conjuntor que dice, y se manifieste el hombre del pecado, el anticristo. Entonces tienen que ocurrir dos hechos antes de que Jesucristo venga por segunda vez. La semana pasada el pastor Juan Carlos habló acerca de la apostasía. Y hoy a mí me toca hablar del segundo hecho que debe ocurrir previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación del hombre de pecado, la venida del anticristo. Y si miramos cronológicamente un cuadro que nos mostró el pastor Juan Carlos, y he visto bien tomar para este tiempo, ahí tenemos la ley, Jesucristo viene, luego la iglesia, es el periodo en el cual nos encontramos tú y yo, pero como que en el término de la iglesia, ahí hay dos hechos muy marcados. Uno, como menciona el rapto o el arrebatamiento, la iglesia será llevada a los cielos, pero en la parte de abajo, el pastor Juan Carlos mostró, y justo fue su tema de la semana pasada, la apostasía. Y junto con la apostasía aparece este personaje del cual vamos a hablar hoy, el anticristo. Así que en este punto del plan redentor, del calendario escatológico de Dios, de los últimos tiempos, es donde Pablo está situándonos y está hablándonos. Así que con eso ya en mente, vamos a orar y que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Te invito a poder inclinar tu rostro, que podamos orar juntos. Señor Dios, Padre amado, gracias por permitirnos congregarnos un domingo más. Y si algo te rogamos, Señor, es que puedas abrir nuestro entendimiento, aún para los más pequeños como para los más adultos, Señor. Aún para aquellos que tenemos poco tiempo, tal vez en la iglesia, como aquellos que venimos participando años. Señor, tú estás instruyendo acá a tu iglesia a través de Pablo, una iglesia que era ejemplar, aún nosotros. Y que se dejaron engañar, aún nosotros también corremos ese riesgo. Y Señor, permítenos que sea la verdad de tu palabra aquella que hoy nos instruya y consideremos sus enseñanzas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Entonces vamos a estar hablando acerca del anticristo y vamos a hablar acerca de él respondiendo tres preguntas. Y la primera pregunta que vamos a considerar es la siguiente y aparecerá en pantalla. ¿Quién es el anticristo? En primer lugar, y permíteme mencionar lo siguiente, no se trata de un poder abstracto, de un concepto colectivo, sino que la Biblia menciona que se trata específicamente de una persona o un personaje escatológico, o sea, alguien que aparecerá en el futuro, una persona que aparecerá en el fin de los tiempos. Algo más que vale la pena aclarar es que este personaje, el anticristo, no es Satanás. Se distingue claramente de él en este mismo texto más adelante, aún así lo voy a mostrar para nuestra consideración. En el versículo 9 de nuestro capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, aparecerá en pantalla, dice así: inicuo, hablando acerca del anticristo, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás. O sea, el anticristo viene a causa de Satanás, es enviado por él, así que no es Satanás, sino es el instrumento de Satanás. El anticristo hará prodigios, hará señales con el poder del diablo, incluyendo el engaño de muchas personas. Por eso termina el texto diciendo prodigios mentirosos. Así que con eso en claro, ahora sí veamos lo que nos dicen nuestros primeros textos. Siguiente pantalla, en el versículo 3, entonces son dos cosas que deben ocurrir.
La apostasía, dice, antes que venga Jesucristo, no se manifestará hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Está mencionando dos características de este personaje. La primera, cuando habla del hombre de pecado, se refiere a su carácter. Es decir, este personaje, este hombre, será la encarnación misma del pecado y de la rebelión. Satanás va a operar a través de él de tal manera que el principal deleite del anticristo será quebrantar las justas leyes de Dios. Y en segundo lugar, cuando dice el hijo de perdición, nos está hablando en cuanto a su destino. Que él está sentenciado a una condenación eterna. ¿Y por qué? Porque su rol es rebelarse contra la ley de Dios, hombre de pecado. Y valgan verdades, todos aquellos que se rebelan a la palabra de Dios, que no cumplen la palabra de Dios, que no viven, que no practican la ley de Dios, será su mismo fin, la condenación eterna. Ahora, no solamente Pablo describe su carácter o su destino, sino también nos habla acerca de su accionar. Y eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Dice así, versículo 4, el cual se opone y se levanta en primer lugar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que en segundo lugar se sienta en el templo de Dios como Dios y en tercer lugar haciéndose pasar por Dios. Son tres cosas que este hombre va a hacer. Se va a oponer, se va a levantar frontalmente contra todo lo que se llama Dios. Obvio, este personaje, el anticristo, como ministro de Satanás, va a llevar a cabo la obra de su jefe. Y dice que se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. El anticristo se va a oponer claramente a todo lo que es piadoso, a todo lo relacionado con Dios, a todo lo que nos lleva a adorar a Jesucristo o a Dios, porque él buscará exaltarse a sí mismo. Por eso esta frase, cuando dice se sienta en el templo de Dios, nos da una figura de lo que va a ocurrir en este tiempo de la tribulación, que es lo que sigue después del periodo de la iglesia. Dice que él se sentará en el trono de Israel cuando el templo sea nuevamente restaurado. Y allí él exigirá la adoración. ¿Y sabes qué es lo peor de todos? Que la gente lo creerá. Creerá que es Dios, porque él se opondrá todo lo que tenga que ver con la adoración a Dios y exigirá ser adorado. Pero esta frase también, cuando dice se sienta en el templo de Dios, uno, declarará ser Dios, se hará pasar por Dios, porque su mayor objetivo será quitarle a Dios la adoración y que Él sea adorado. Y para aquellos que quieran saber un poco más, Apocalipsis capítulo 13, versículo del 4 al 15, describe el culto hacia el anticristo, que ocurrirá en un futuro. Y como para ir aplicando esto más a nuestras vidas, considera lo siguiente. ¿Recuerdas lo que ocurrió en el cielo, en este caso con Lucifer, que significa ángel de luz, antes de que se convierta en Satanás o en diablo? Lucifer, ¿qué es lo que hizo? Se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque él quería ser adorado. Él era suministro de alabanza de Dios y de repente se exaltó tanto que dijo, yo quiero ser adorado. No solamente Dios merece la adoración, porque yo no puedo hacerlo. Y es ahí donde él se rebela con un tercio de ángeles del cielo y luego es expulsado del mismo a causa de su rebelión. Satanás siempre ha querido ser adorado, pero para ello él sabe que la única manera que pueda hacer que el ser humano lo adore a él es apelando a la maldad de sus corazones. Porque él se va a oponer todo lo semejante a Dios. Él no va a pedir la adoración santa, porque él no es santo, él es pecador, padre de mentira. Entonces, él sabe que si quiere que la gente malvada le siga, todo lo que tiene que hacer es oponerse a lo que es divino, a lo que es santo. Por lo tanto, él va a buscar, y escúchame bien, apelar a los deseos pecaminosos de cada persona.
En otras palabras, darle lo que su carne desea. Entonces, cuando Satanás le da lo que sus deseos pecaminosos quiere el ser humano, lo que su carne desea, estas personas van a dejar de adorar a Dios porque se volverán adoradores de su pecado, de su forma de vivir, y de manera indirecta, como dejarán de adorar a Dios, estarán adorándolo a Él. Y por eso vale la pena considerar lo siguiente, y aparecerá en pantalla. Una de las grandes evidencias de ser un hijo de Dios es que el Hijo de Dios sabe diferenciar entre adorar a Dios y adorar lo que el mundo y Satanás nos ofrece. Una manera clara de demostrar nuestra adoración a Dios es por medio de nuestra forma de vivir. Así que el Hijo de Dios sabe diferenciar eso. Y es que recuerda, nosotros no somos adoradores de un domingo, nosotros debemos adorar con nuestras vidas todos los días de la semana a Dios. El anticristo exigirá adoración. Ahora, ¿no es la iglesia aquella que está llamada a adorar solo a Dios? Pero a veces cometemos el error de venir a la iglesia no a adorar a Dios, sino a pedirle que nos sirva, porque muchas veces venimos porque tenemos un deseo, un anhelo egoísta o pecaminoso y queremos que Dios nos cumpla lo que deseamos, etcétera, etcétera. Y en lugar de venir a adorar a Dios, queremos que Él nos sirva. Y nos equivocamos. Y permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Adoras a Dios solamente los domingos? ¿Qué hay del resto de la semana? ¿Adoras a Dios con tu manera de vivir en tu casa, en tu trabajo, en tu centro de estudios? ¿Lo adoras? ¿Crees que estás adorando a Dios cuando das rienda suelta a tus deseos pecaminosos? ¿Crees que estás adorando a Dios cuando pierdes tu tiempo mirando novelas, series o reels de una manera excesiva? Dejando que esas cosas entretengan tu mente o, en el peor de los casos, llene tu mente de conceptos o hábitos o prácticas que no vienen de Dios. Dime si no es cierto esto. Las novelas hablan de Dios, las series hablan de Dios, las películas hablan de Dios, los videos cortos llamados reels hablan de Dios. Nos entretienen. Obvio, porque Satanás no quiere que nosotros adoremos a Dios. Y no solamente eso, sino también distorsionan nuestra mente, impregnándonos ideas, conceptos que no son bíblicos. Y recuerda esto, y aparecerá en la siguiente pantalla. La iglesia es el único instrumento de Dios por medio del cual el mundo puede aprender a adorar a Dios. Entonces, tú y yo debemos reflejar a Jesucristo, debemos reflejar a Dios, no solamente los domingos alzando la mano mientras que cantamos aquí, sino también debemos hacerlo todos los días de la semana. Mientras que el mundo distorsiona la adoración a Dios, nosotros debemos ser la luz, debemos ser esa sal para ellos. Nosotros somos los encargados de iluminar y de preservar la verdadera adoración a Dios. Pero si nos comportamos como ellos, ¿sabes qué pasa? Estamos quitando la adoración de Dios en nuestras vidas y no siendo de ejemplo. ¿Qué piensan tus amigos acerca de ti? ¿Estás adorando a Dios con tu vida? ¿Cómo te estás comportando con tus familiares, con tus hijos, con tu esposa, con tus compañeros del trabajo, del colegio, de la universidad? ¿Estás adorando? ¿Estás siendo luz para ellos? Porque esto es lo que hará el anticristo. Y es interesante porque el verso más adelante va a decir que su misterio, su obrar ya empezó, solo que aún no se manifiesta. Y es cierto, porque la iglesia no está adorando como debería. No lo está haciendo. Así que Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica:
Jesucristo aún no ha llegado, aún no es su segunda venida, porque aún no se ha manifestado el anticristo, aún no ha venido, en este caso, como lo mencionó en el versículo 3, la apostasía, aún no. Entonces, no se dejen engañar. Mira conmigo el versículo 5. En el versículo 5, Pablo va a decir lo siguiente: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo les está advirtiendo de cuidarse del engaño. Pablo les había enseñado y les había hablado de la segunda venida de Jesucristo, les había hablado de los últimos tiempos, les había dicho que primero vendrá la apostasía, luego aparecerá el anticristo y después Jesucristo vendrá. Pero ellos se dejaron engañar. Y por eso Pablo tiene que volver a enseñarles. ¿Cómo podemos cuidarnos del engaño? Es a través de la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando predicamos de esta iglesia en la primera carta? Lo mencioné al inicio. Una iglesia ejemplar, con una fe única, compartían el evangelio, pero aún así fueron engañados y movidos al error. Y esta es una advertencia para nosotros. No estamos exentos de ser engañados. He aquí la necesidad. No que vayas y escuches un predicador por las redes, no es que busques artículos en internet o que leas un libro. No, la necesidad de leer la palabra de Dios, porque en ella está la verdad de Dios. Ella es la palabra de Dios, no lo que dice el predicador A, B, C o D. No. Y Pablo lo tuvo bien claro. Por eso él les ayudó una vez más a alinearse con la palabra de Dios. Pablo sabía que existían falsos maestros, o tal vez habían hermanos, tal vez bien intencionados, pero no con el conocimiento bíblico necesario para tratar asuntos como estos. O como lo mencionó en los primeros versículos, falsas fuentes, incluso cartas falsas que decían que eran de Pablo y no eran así. Cosas que son necesarios aprender a discernir. Y por eso, mis hermanos, cuando tengan dudas sobre un asunto doctrinal acerca de algo de la palabra de Dios, por favor, no vayas de frente a tu celular y googlees, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Acércate a nosotros los pastores. Cada sector tiene un pastor, para que puedas consultarnos a nosotros. Y si bien es cierto, hay líderes de célula que pueden ayudarles también y serán de ayuda, pero también nos tienes a nosotros, que hemos avanzado un poquito más tal vez en el Señor y que podemos darle una orientación para saber discernir. Me pasó algo hace unos 3 años atrás, cuando estábamos en pandemia. Un adolescente me escribe y me dice: pastor, tengo unas dudas acerca de Dios. Así le digo: ¿cuáles? Y me comienza a escribir cosas que obvio no eran bíblicas. Y le hice la pregunta: hijo, ¿y de dónde has sacado esta información? ¿O por qué crees esto? Ah, pastor, lo que pasa es que he escuchado a tal predicador. Nos citamos por Zoom, nos pusimos a ver este video y cada una de esas afirmaciones de esta persona comencé a rebatirle. Le digo: mira, hijo, mentira, 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 mala interpretación del texto, mala aplicación, un texto fuera del contexto, falta considerar lo que dice acá, allá la palabra de Dios. Deja de escuchar a esa persona. Y mis hermanos, a veces es necesario decirlo con nombre y apellido, pero por si acaso, hay un canal en Televisión Nacional que no es nada bíblico, para nada, es prosperidad. Son mentiras, son engaños lo que ellos enseñan. Pero nosotros vemos eso. Vamos y queremos nosotros mismos ser autodidactas de la palabra del Señor. ¿Y para qué está la iglesia? ¿Y por qué dice Efesios capítulo 5 que Dios levantó ministerios dentro de la iglesia y levantó a pastores, maestros, evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo? Porque somos nosotros, es la iglesia, el instrumento de Dios para que lleguemos a ser a la altura y a la estatura de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, y con esto no digo está mal que tú abras un libro, está mal que tú escuches a algún predicador, no.
pero tienes que aprender a discernir. Y sería bueno que consultes, pastor, mire, yo estoy escuchando a este predicador, ¿le parece bien o no? Y te podemos decir, él es de sana doctrina, él no, y te podemos ayudar a discernir. Pero no seas autodidacta. Dime si tú has dejado a tus hijos que no vayan al colegio y que aprendan solo en casa. Lo pones en un centro de estudios, en un lugar donde se puedan formar. Bueno, te hago recordar que Dios te ha dado una iglesia donde tú puedes formarte y ha puesto pastores y líderes para poder orientarte y poder ayudarte. Y es más, cuando tus hijos tienen dudas, quieren tomar una decisión, ¿hacia quién quieres que vaya? ¿Hacia sus amigotes, que son tal vez inmaduros igual que ellos? Sin ofender. Hoy día están asistiendo al culto de los adolescentes también. ¿O quieres que tus hijos vayan a los padres de sus amigos a pedir consejo y ayuda? ¿O prefieres que vayan a ti? A uno mismo, ¿verdad? De la misma manera, esta es la advertencia que como pastor y parte del cuerpo pastoral de nuestra iglesia quiero que consideres. Ante cualquier duda, asunto doctrinal, puedes venir y consultarnos, que estaremos dispuestos a ayudarte. Y es lo mismo que hace Pablo. Él mismo va y les ayuda a los miembros de la iglesia a alinear una vez más sus corazones y lo que estaban aprendiendo conforme a lo que es la palabra de Dios. Entonces, no solamente Pablo está describiendo ahora acá quién era el anticristo y hacerles recordar que él no iba a llegar, que antes de que Jesús venga, primero tenía que llegar el anticristo y la apostasía. Ahora Pablo va a decir algo más acerca de él, como una vez más instruyéndoles y enseñándoles. Y eso es el segundo punto que vamos a ver. ¿Por qué aún no se manifiesta el anticristo? Y Pablo lo va a mencionar aquí, versículos 6 y 7. Siguiente diapositiva. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que está deteniendo al anticristo. Pero también dice que a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Considéralo esto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el poder de Satanás está en este mundo. Por supuesto, él es el príncipe de este mundo, él gobierna este mundo, pero algún día vendrá Jesucristo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Permíteme mencionarte algo. Estos dos versículos, estos textos bíblicos, son los más difíciles, no solamente de esta carta, sino también de todo el Nuevo Testamento. Nosotros no sabemos lo que ellos sí sabían. Pablo dice, vosotros sabéis lo que lo detiene. Ya les había enseñado, ya les había hablado, y como estaba simplemente alineando una vez más, ya no da detalles. Bonito hubiera sido que ustedes saben lo que lo detiene, es esto, pero no lo menciona allí. Y acá vale la pena considerar lo siguiente. Lo que sí podemos decir con certeza es que es evidente que aquello que detiene el poder de Satanás, y en este caso de su emisario, el anticristo, tiene que ser algo mucho más poderoso que él. ¿Y quién es más poderoso que Satanás? Dios, así es. Así que estamos hablando de Dios, Dios el 3 veces santo, el todopoderoso. Él es el único capaz de detener a Satanás, a sus huestes espirituales de maldad e incluso al anticristo. Y por eso dice el versículo 7, porque ya está en acción, disculpen, el versículo 6, y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, en el tiempo de Dios, Dios permitirá que éste se manifieste. Pero mientras tanto, por más que el anticristo quiera aparecer aún hoy en la historia de la humanidad, Dios le dice, aún no, porque se tiene que cumplir el tiempo. Yo decido cuándo, tú no. Y como Dios es más poderoso, no puede hacer nada. Y por eso yo creo que claramente acá se está hablando de Dios y de manera particular de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que está obrando a través de la iglesia, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y cuya presencia combate
contra la obra y el poder del diablo en este mundo. Pero dice el texto bíblico, pero cuando sea quitado de en medio, por si acaso, para aquellos que han estudiado, tal vez ya han visto estos asuntos en algún momento, no está diciendo que cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, no. Recuerden, Dios es omnipresente. Pero sí menciona de que sea puesto a un costado, sea quitado, o sea, de un paso al costado para que se manifieste el anticristo y se cumpla el plan escatológico de Dios para que Jesucristo vuelva. Y continúa ahí diciendo, allí, ahora sí, Él se manifestará. Este pasaje nos hace ver uno de los propósitos de la tercera persona de la Trinidad. Y por lo tanto, un propósito que nosotros, como su iglesia y portadores del Espíritu Santo, también debemos considerar en nuestra vida y no debemos estorbar. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos, o la obra del Espíritu Santo, es retener el poder destructor de Satanás y de su anticristo. Será por eso que cuando Jesucristo habló de la iglesia, dijo lo siguiente: sobre esta piedra, hablando de Él, de su obra, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán detenerla. ¿Cuándo Jesucristo edificó su iglesia? Hechos capítulo 2. Con la venida del Espíritu Santo, los creyentes en Cristo, vino el Espíritu Santo y les dio poder, ¿se acuerdan? Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces me serás testigos en Jerusalén, Samaria y hasta en los confines de la tierra. Entonces, todo creyente tiene en su ser morando el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y es a través de nosotros, su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán. He allí, mis hermanos, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser luz, debe en nosotros brillar el fuego del Espíritu Santo. Y recuerda esto, y aparecerá en pantalla, es el oscurecimiento de la luz espiritual lo que permite que la oscuridad aumente. ¿Por qué hay luz en este momento? Porque están prendidos los reflectores, los focos. Pero si se apaga ante la ausencia de la luz, es que la oscuridad aumentará. Y si tú no eres la luz y la sal de esta tierra, ¿qué va a pasar? Si apagas, como diría Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Pero si tú lo apagas en tu vida, entonces la oscuridad tomará mayor preeminencia. No solamente en tu vida, sino en este mundo. En Efesios capítulo 4, versículo 30, Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y más adelante en el capítulo 5 va a decir: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Recuerda, algún día la iglesia ya no estará en esta tierra, porque seremos arrebatados, seremos llevados al cielo con el Señor. Y algún día no estaremos aquí, fuese que partamos a través de la muerte física o que seamos llevados por el Señor a través del arrebatamiento. Pero mientras que estemos aquí, en esta tierra, nuestra responsabilidad es hacer esa obra del Espíritu Santo. Es luchar contra las fuerzas del mal. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, es llevar la luz de Jesucristo a más personas. ¿Lo estás haciendo? Me apena decirlo. Podemos pasar semanas conviviendo con personas en nuestro hogar que no son cristianas y nunca hablarles de Jesucristo. Compañeros en el colegio, en el instituto, en la universidad, con quienes podemos hablar, salir, ir al cine, pasear, estudiar, etcétera, etcétera, por años y nunca hablarles de Jesucristo. Permíteme decir la siguiente palabra: qué vergüenza. Decimos ser cristianos, tenemos el maravilloso poder del Espíritu Santo en nosotros y nos avergonzamos de hablar del Evangelio. Y no decimos nada, absolutamente nada acerca de Dios.
Pero sí compartimos bromas de doble sentido, hacemos o cometemos prácticas que no son conforme a la palabra de Dios. Mentimos. Pero no estamos hablando de Jesucristo. Y quiero recordarte algo. Hay solamente una cosa que no podremos hacer en el cielo. ¿Sabes qué es? Es hablar de Jesucristo, es evangelizar. Porque en el cielo estarán todos los santos del Señor y todos los salvos de Él. No te pierdas este privilegio que aún los ángeles quisieran tener. Pero este privilegio de anunciar el evangelio, de ser los emisarios de Jesucristo, se nos ha sido dado a nosotros. Y dice la Biblia, un privilegio que los ángeles quisieran tener. Y un privilegio que tristemente estamos desperdiciando. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesucristo? A un no creyente, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de centro de estudios que estés, colegio, instituto, universidad, preuniversitario. Consideremos, mis hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios y nosotros somos los encargados aún de hacer esa obra junto con Él o bajo su poder. En tercer y último lugar, continúa Pablo instruyendo a su iglesia, a la iglesia de Tesalónica, y ahora les va a responder esta pregunta: ¿qué ocurrirá cuando se manifieste el anticristo? Versículo 8 va a decir lo siguiente: y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y Pablo continúa aquí narrando los hechos escatológicos y nos dice que junto con la apostasía aparecerá o se manifestará el anticristo, quien se rebelará completamente y de una manera abierta contra Dios, buscará ser adorado, y ahora sí, después que Él se manifieste, Cristo volverá, y tan pronto como Él aparezca, dice ahí el texto bíblico, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. En su segunda venida, Jesucristo arreglará cuentas con el anticristo. Pero sabes, en este solo versículo 8, Pablo está resumiendo una gran cantidad de hechos escatológicos que menciona el libro de Apocalipsis. Permíteme regresar al gráfico que te mostré al inicio, que como lo dije, es un gráfico que utilizó la semana pasada el pastor Juan Carlos. Volvemos y tal vez permíteme hacer un repaso un poco más detallado del calendario de Dios. Más atrás de la ley, podríamos decir e ir al Génesis. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y aparece en la historia Satanás, quienes los hace pecar. Y entra el pecado no solamente al ser humano, sino a toda la humanidad. Ahí ocurre lo que se llama el protoevangelio, cuando Dios habla y le dice en su sentencia que de la simiente de la mujer nacerá alguien que destruirá a la serpiente en la cabeza, que es Jesucristo, lo que ocurrió en la cruz. Entonces, desde allí, Dios empieza su plan redentor para la humanidad. Va a levantar una nación a través de un hombre llamado Abraham, que luego se llamará Abraham, quien lo saca de una nación pagana, Ur de los Caldeos, y a través de su simiente viene Isaac, Jacob, las 12 tribus, forma la nación de Israel. Ahí es donde da la ley. Ahora sí estamos acá. Y de repente aparece en la historia de la humanidad Jesucristo, quien viene a morir por nuestros pecados, para salvarnos. Asciende al cielo y, como mencioné hace un momento, después de su ascensión vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, quien nos dará poder y formará y constituirá la iglesia que somos nosotros, el tiempo en el cual estamos ahora. Pero luego ocurrirá lo que se ha hablado al inicio, lo que predicó el pastor Juan Carlos. Antes que venga Jesucristo en su segunda venida, ocurrirá la apostasía. Pero junto con la apostasía, allí aparecerá el anticristo.
¿Y sabes lo que dice el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18? Que el anticristo hará pacto con Israel y con las naciones. Y él se levantará o se restaurará la adoración en el templo de Jerusalén, que ahorita está una mezquita. Y ahí él exigirá ser adorado y la gente lo creerá. Y obvio, ocurrirá, ¿por qué? Porque antes, cuando él recién aparezca o se haga visible, porque como dice ahí, está presente, pero aún no se hace visible. Antes de eso ocurrirá el rapto de la iglesia. La iglesia irá al cielo y pasarán 7 años donde celebrarán las bodas de Cordero. Y donde la iglesia recibirá sus cuerpos glorificados. Y durante esos 7 años, acá en la tierra, estará gobernando el anticristo en Israel, asumiendo el trono y engañando a la gente y exigiendo adoración y la gente adorándole. Pero después, pasada la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, él revelará su verdadera condición. Y ahí vendrán los grandes problemas. Y ocurrirán los juicios de Dios diversos, que no puedo detallar en ello. Y luego de eso, ahora sí, ocurrirá la venida de Jesucristo. Y es en el texto donde nosotros nos encontramos. Entonces, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En su segunda venida, lo primero que hará Jesucristo es destruir al anticristo. Lo hará. Y ahí Él regresará. Y aquí es donde nosotros estamos. Por eso te digo, Pablo ha hecho un resumen de eventos que narra al detalle Apocalipsis. Ahora sí, sigamos con la diapositiva para seguir con la lectura. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor en su segunda venida. Y ahora continúa diciendo: inicuo, cuyo vendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, engañará a la humanidad, a los que quieren, porque la iglesia estará en la presencia del Señor, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿A quiénes engañará? A los que se pierden, porque los escogidos de Dios estarán con su Señor. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aparentemente, en una primera lectura podríamos deducir: ¿Dios es malo? Porque dice ahí que Él enviará un espíritu engañoso. Y no es así, mis hermanos. Permíteme demostrarte en estos versículos del 10 al 12, en primer lugar, 3 características de estas personas, de los seguidores del anticristo. Lo primero que menciona en el versículo 10 nos dice que ellos negaron amar la verdad, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. No se trata que no recibieron la verdad o que nunca escucharon el evangelio, no, sino que se negaron a amar la verdad. La NBI, la nueva traducción viviente, lo traduce de una mejor manera. Siguiente pantalla, por favor. Dice así el versículo 10, hablando del anticristo: con toda perversidad engañará a los que se pierden. Y mira lo que dice acerca de ellos: por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Entonces, estas personas recibirán el juicio de Dios, y Dios permitirá que un espíritu engañoso los llene de mentira, porque estas personas se negaron a amar la verdad. Y sabes, es en esta vida, no después de la muerte, en donde nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Amamos la verdad del evangelio, Jesucristo, o la rechazamos? Y estas personas claramente se negaron a amar la verdad del evangelio. Escucharon el evangelio, escucharon sobre la obra de Jesucristo en la cruz, y en lugar de amar a Dios y amar a Jesucristo por su gran sacrificio, decidieron rechazarlo. Dignos de condenación. Segundo, la segunda característica, siguiente diapositiva:
Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Su segunda característica es que estas personas decidieron no creer la verdad. No es que se negaron a amar la verdad de Dios, sino que en su intelecto decidieron rechazarlo. Obvio, no es posible creer el evangelio en nuestra mente cuando no se ama a aquel que es el centro del evangelio, Jesucristo. La verdad divina revelada en y por Jesucristo no solamente exige un asentamiento en nuestro intelecto, sino también que lo creamos de corazón y vivamos conforme a su palabra. Y en tercer lugar, menciona al término del versículo 12, sino que se complacieron en la injusticia. Decidieron vivir en el pecado. Como diría el Evangelio de Juan en el capítulo 1, no aceptaron la luz porque amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Entonces es un rechazo frontal y claro y directo al evangelio de Dios. No es que no tuvieron oportunidad de ser salvos, no es que nunca se le habló de Jesucristo, no. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo 11? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados. Pablo lo va a decir de otra manera en el libro de Romanos, un libro muy lleno de doctrina. Capítulo 1, versículo 24 al 25 y luego del 28 al 32. Hablando de las personas que se rebelan a Dios, dice lo siguiente: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, muy similar a lo anterior, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Siguiente diapositiva, versículo 28. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y mira lo que dice el versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, no es que no sepan nada acerca de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. No amaron la luz porque prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? Este texto es muy claro en cuanto al accionar de Dios, similar a lo que estamos viendo en Tesalonicenses. No se trata que Dios sea malo y por eso los entrega una mente reprobada y por eso deja que un espíritu engañoso los engañe. No. Sino que al rechazar el evangelio de Dios, Dios es tan caballero que no tuerce el brazo a nadie. Por eso nosotros tenemos capacidad de decisión. Dios envía a una persona para que te hable del evangelio. Te invitan para que vengas a los cultos, te invitan que vengas a una célula, te invitan a que participes de un curso de academia bíblica. Te hablan de Jesucristo y tú dices, no quiero, muchas gracias. Eso es para tontos. Yo vivo mi vida a mi manera y bajo mi criterio y mis formas. Muy bien. ¿Sabes lo que hace Dios? Si me rechazas, yo daré un paso al costado. Y una vez más, recuerda lo que vimos hace un momento. La ausencia de la luz permite que haya más tinieblas. Es que tú no entiendes que cuando tú escuchas la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, lo que dice las escrituras, Dios está iluminando tu mente. Y de alguna manera su presencia está allí para guiarte, para direccionarte.
Y de alguna manera Dios te está protegiendo. Pero si tú quieres perder la protección de Dios, quieres que Él se aleje de tu vida, Él lo hará. Entonces, cuando tú lo rechazas, tú pierdes la protección de Dios. Y cuando pierdes la protección de Dios, entonces tú caerás en una mente reprobada y vas a hacer cosas que no convienen. Entonces, cualquier espíritu maligno podrá tomar poder sobre ti, entre ellos el espíritu de engaño. Y caerás fácilmente en la mentira. A eso se refiere el texto bíblico del versículo 11. Puedes pasar a la siguiente pantalla de lo que estamos viendo en Tesalonicenses. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios va a permitir que ese espíritu te engañe porque estarás ausente de él. Y donde no está la luz, las tinieblas prevalecen. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Este texto bíblico, todo me refiero, de esta última sección, es muy claro sobre algo que quiero que te percates. Cuando dice, en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, o como lo vimos en la NBI, por cuanto rechazaron el amor a la verdad, nos hace recordar algo. No se trata simplemente de creer. No se trata simplemente de llenar tu intelecto. Tú vienes todos los domingos tal vez. Pueden haber personas que están escuchando del Evangelio hace meses, años, están viniendo acá a los cultos. Pero no se trata solamente de llenar acá la mente y decir, wow, yo ya sé todo sobre la escatología o ya sé sobre la segunda venida de Jesucristo. No. Lo importante es amar la verdad. Porque si tú amas la verdad del Evangelio, estás amando a Jesucristo, estás amando sus enseñanzas, amarás la palabra de Dios y por lo tanto buscarás vivirla. Así que no se trata solamente de creer la verdad o conocerla. Satanás conoce mucho de Biblia y lo sabes, en la tentación de Jesucristo. Utilizó las Escrituras. En Santiago dice, los demonios creen en Jesucristo y tiemblan, pero no lo aman. Porque no viven las verdades del Evangelio, porque no aman a Jesucristo, no aman su palabra, no aman la verdad y por lo tanto no la practican. Y cuidado, pues hoy puedes estar escuchando la palabra de Dios. Hoy tal vez estás llenando tu intelecto, pero si no amas esta verdad, si no amas a aquel que murió en la cruz por ti, estás en el mismo lugar que estas personas y por lo tanto tu fin será el mismo. Condenación eterna y castigo eterno. No rechaces el amar el Evangelio de Dios. No lo rechaces. Oremos. Señor Dios, Padre amado, gracias por tu palabra. Nos has hablado a nosotros como tu iglesia para aquellos que hemos nacido de nuevo, que no debemos dejar engañarnos, que hay un plan divino orquestado por ti que se hará y se cumplirá conforme a tu palabra. Que antes que venga tu Hijo por segunda vez deben ocurrir estos hechos como la apostasía, la venida del anticristo, Señor. Tu iglesia será arrebatada, pero debemos recordar que mientras que estemos aquí, Señor, tenemos que ser la luz y la sal de esta tierra. Tenemos que hacer que el poder del Espíritu Santo evangelizando pueda alcanzar a más personas. Porque el poder destructor de Satanás está obrando, Señor. Y a veces no queremos recordar eso. Pero también, Señor, este texto nos ha mostrado que van a haber muchas personas que se perderán porque decidieron amar más las tinieblas que la luz, porque frontalmente no amaron tu verdad y tu palabra, porque solamente llenaron el intelecto y no el corazón. Y Señor, es posible que haya una persona, al menos una acá, que ha entendido estas verdades y que se ha dado cuenta que aún le falta entregar su vida a Jesucristo, que aún no te ama completa y plenamente, pero lo quiere hacer el día de hoy. Porque ha entendido cuál es el fin de aquellos que se rebelan contra ti. Aquellos que viven
en sus delitos y pecados. Y tal vez haya una persona que hoy quiera ponerse a cuentas contigo pidiéndote perdón, que quiera reconciliarse contigo, que quiera rendir su vida. Y si hay alguien que tiene ese anhelo, ese deseo hoy en su corazón, tal vez no tengas las palabras exactas, permíteme ayudarte. Te invito a que hagas en tu corazón, en tu mente, si gustas en voz alta, esta oración conmigo y le digas así: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias por mostrarme la verdad hoy día y el fin de todos aquellos que se rebelan abiertamente contra ti. Y perdóname, Dios, porque yo he sido uno de ellos, pero ya no quiero más. Quiero que perdones cada uno de mis pecados, quiero que me limpies de toda mi maldad por medio de la obra de tu Hijo Jesús en la cruz. Perdóname, Dios. Quiero que Jesucristo a partir de hoy sea el Señor y Salvador de mi vida. Que hoy, domingo 4 de febrero, tú me puedas hacer tu hijo y pueda tu salvación llegar a mí. Que tu verdad alumbre mi vida, sane mis heridas y a partir de hoy poder amarte cada día más a ti y vivir conforme a tu palabra. Gracias, Dios. Y mientras que están ahí orando, simplemente quiero preguntar, pidiendo que levanten la mano: ¿habrá alguien que habrá hecho esta oración conmigo? Quisiera orar de manera personal por él. ¿Sí? Acá hay una mano levantada, Dios te bendiga. Allá veo otra mano, allá en el centro, a la mano, mi mano derecha, veo muchas manos levantadas. Acá mi mano izquierda también, Dios les bendiga, caballero. Permíteme orar por ustedes. Y no bajen su mano, permítanme poder verla. Gracias. Allá al fondo también, Dios les bendiga. Señor Dios, oro por aquellas personas que están levantando su mano, Señor, en señal de rendición y de entrega a ti. Te ruego que los ayudes, que los guíes, que conforme a la sinceridad de su oración y de su deseo, tú seas su Señor y Salvador a partir de hoy. Que aprendan a caminar de tu mano y que esta iglesia sea ese instrumento tuyo para que ellos puedan crecer espiritualmente, conocer la verdad y caminar no conforme a sus criterios como tal vez lo han hecho hasta el día de hoy, sino conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Para aquellos que han levantado su mano pueden bajarla. Permítame decirle lo siguiente: al término del culto, acérquense a mesa de conexión, dejen sus datos y pongan ahí: hoy día he decidido entregar mi vida a Cristo, deseo que me llamen, y el cuerpo pastoral estaremos comunicándonos con ustedes para poder orar por ustedes, para poder conocerlos y poder guiarlos. Dios les bendiga. Eso es todo de mi parte. Qué bueno que es escuchar un mensaje que viene de la palabra, cuando hay una predicación que es expositiva y vamos tema por tema sin escaparnos de ningún versículo. Pero qué triste es asistir a una iglesia donde te dicen que estás bien y que mañana será mejor. Cuando la palabra de Dios nos muestra, pensar de esa forma es antihistórico y antibíblico. Pero ver la palabra aquí, la realidad, y cuántos que han levantado su mano pasan de muerte a vida, de la inseguridad que tenemos a la seguridad en las manos de Dios. Y la palabra es importantísima, mis amados, importantísima. ¿Se acuerdan ustedes cuando el rico muere? Cuando el rico muere, dice la palabra que se fue a la presencia de Dios y Dios le dijo: acá no hay espacio, tú no tienes que estar aquí. Y entonces le dijo: bueno, ya siendo que yo voy a ser condenado, por favor, envía a uno de aquí de la muerte allá a la tierra para que le avisen, porque tengo todavía 7 hermanos que no quiero que vengan aquí. Y el Señor le dice: no es necesario. A Moisés y a los profetas tienen. Es decir, ¿puedes confiar más en un hombre o en mí? Eso es lo que le dijo Dios. Y a veces nosotros aquí confiamos más en los hombres que en la palabra de Dios. Por eso el día que sea el juicio final, Dios nos va a juzgar por su palabra.
¿Te acuerdas cuando David cayó en pecado? No le dijo: David, ¿qué has hecho, hijo mío? Yo he dicho que tú eres el rey conforme a mi corazón. Mira cómo me haces quedar mal. Ni siquiera habló con David. Lo mandó el profeta. Y el profeta Natán le dijo: Dios dice así: ¿por qué has tenido en poco mi palabra? La palabra nos va a juzgar, amados. Y qué bueno es que nosotros aquí expongamos la palabra. Yo estoy muy contento con el mensaje porque lo pone en blanco y negro la condición de todos y cada uno de nosotros. Una de las cosas que tú tienes que estar preocupado es por tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice la palabra. Nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. Es el Espíritu Santo. Por eso Pablo escribe en Romanos y dice: el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Podrás ser buena gente, podrás ser carismático, podrás generar muchas obras de caridad. No cuenta para nada. No cuenta para nada. O tienes el Espíritu Santo y eres de Cristo, porque es el Espíritu Santo quien ilumina nuestras pobres tinieblas que tenemos adentro para entender la verdad. Bien, mi propósito no es predicar otra vez, sino poder dirigir la Santa Cena. La Santa Cena es el momento más íntimo entre Dios y su pueblo, entre Jesús y sus discípulos. Esto no es para todo el mundo, es para aquellos que están a la mesa del Señor. ¿Recuerdas? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Esa noche. ¿Y por qué la Escritura no dice: esto me enseñó el Señor Jesús? Nada más. Con eso es suficiente, yo lo entiendo. Pero dice: porque yo recibí del Señor lo que también yo le estoy enseñando, dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Y esa noche que Él iba a ser entregado, lo va a simbolizar con dos elementos: el pan, que es su cuerpo, y el vino, que representa su sangre. Cuán importante es para cada uno de nosotros saber que este es el momento de mayor intimidad que divide a los discípulos de Cristo a un lado y a los religiosos en otro lado. Por eso nadie puede enseñar y decir: este y ese no son creyentes. Nadie puede decir eso. Tú lo sabes, tú lo conoces. Bien, vamos a participar de la cena del Señor. Voy a rogar a los pastores que tengan la amabilidad de pasar. ¿Quiénes pueden participar de este momento? Aquellos que están en plena comunión con Dios en primer lugar, con su familia en segundo lugar y en tercer lugar con su iglesia. Puede ser de esta congregación o de otra, pero aquellos que han accedido a ser parte de la iglesia de Jesucristo por medio del arrepentimiento y la aceptación de Jesús como su Señor y Salvador personal, ellos pueden participar. Les voy a rogar que los que van a participar se pongan de pie, por favor, para poder servirles el pan y el vino. Un momento nos esperan ahí, toman asiento cuando lo reciben hasta dar las indicaciones. Pónganse de pie los que van a participar. Ninguno de nosotros tendremos aprobación delante de Dios por mérito humano. No importa nuestra condición social, cultural, lo que fuese en nosotros. Esta bendita y eterna palabra es la que legisla nuestra condición espiritual delante de Dios. Pablo, un hombre tan sabio, como nos da un mensaje que acabamos de escuchar, teológicamente muy bien compuesto, apelando a la integridad moral
del corazón de cada uno de nosotros. Y por eso Pablo también dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos en el nombre del Señor. Y la Escritura sigue diciendo: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Sirvámonos en el nombre precioso del Señor Jesús. Señor, no hace falta tantas palabras simplemente para decirte que somos pecadores, que tan solo por tu gracia bendita, tu amplia misericordia, ese amor con el cual nos hiciste, es que nos permite acercarnos a ti y disfrutar de tu presencia. Gracias por los méritos de Cristo Jesús, y en cuyo nombre oramos con gratitud. Amén y amén. Dos cositas finales. Usted puede llevar la copita y darle el fin que mejor le parezca. En segundo lugar, reciban los saludos de nuestro pastor titular, el pastor Daniel Alcántara. Él está en Chimbote, fue a predicar el día viernes, sábado, y hoy día domingo estará terminando en la noche. Hay que orar por él, estuvo bastante afectado con su estómago, me llamó esta mañana, y por lo tanto apoyémosles en oración, por favor. Que el Señor les bendiga. Continuamos. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él crean, le cantan a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, claman la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre.
es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Ese es Jesús. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Llaman ángeles, santo, llaman la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre, y por siempre es santo, santo por siempre. Quiero terminar con una parte de la escritura. Dice en Apocalipsis 5:13: y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaba: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Amén. Santo, santo, santo es nuestro Señor. Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Amén. Y a Él adoramos, a Él exaltamos, y Él sigue siendo un Dios fiel y que pronto viene por una iglesia sin mancha, una iglesia que esté preparada y lista para encontrarse con su Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Puedes tomar asiento, amada iglesia. Vamos a pasar un tiempo importante. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, y allí donde estás te invito a que tengamos unas palabras de oración. Señor y buen Dios, te adoramos y te bendecimos. Venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por este tiempo que nos permites adorarte, Señor, pero también escuchar de tu palabra, Señor, y estar listos, Señor, estar prestos, Señor. En esta hora, Señor, con generosidad de lo recibido de tu mano, queremos darte a ti también, Señor. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que da con generosidad para que tu reino se siga extendiendo por toda la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Participemos, hermanos. He visto el dolor acercar hacia mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado,
estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma. Ha sido un fin de semana espectacular. Lo volvería a vivir. Un fin de semana espectacular, estupendo. Un pedazo desde cielo aquí en esta tierra. Estoy contento, muy contento porque el Señor realmente nos ha hablado a cada hombre. Realmente Dios quiere levantar una generación de hombres de verdad. Dios nos ha hablado y Dios nos brinda la oportunidad de iniciar algo nuevo con Él y con nuestras familias. Bueno, realmente es un momento espectacular el que uno puede vivir aquí. Este fin de semana nos pareció genial. Siempre habrá situaciones que arreglar. Yo sé que los hijos, esposas de los que han vivido el encuentro van a ver la manifestación de Dios en sus vidas y por supuesto que de beneficio para ellos también. Este fin de semana ha sido grandioso, hemos visto la mano de Dios obrar, porque entendemos de que no solamente es un fin de semana para nosotros de ser hombres de valor, sino cada día de nuestra vida. Y nuestras familias van a ver ello. Que Dios les bendiga. Lucha por tu bendición. ¡1, 3! ¡Ya! ¡1, 3! ¡Ya! Bien, amada iglesia, algunos anuncios por resaltar. Vimos en pantalla que tenemos varios campamentos. Tenemos campamento de los teens de 11 a 13 años. Tenemos campamento también de los youth de 14 a 17 años. Campamento de Jubec de 18 a 27 años. Campamento de Torrefuerte de 29 a 38 años. Y también tenemos EVEC de 18 años a más. ¿Dónde te puedes inscribir? En la parte posterior de nuestra iglesia, ahí están los hermanos encargados para hacer las respectivas inscripciones. También nuestros niños de Zona Kids también van a estar con su campamento y aquí sí pueden acercarse a la parte de atrás directamente en secretaría para que hagan la inscripción. Así también este febrero, el 16 de febrero, estaremos celebrando el amor y la amistad para nuestros hermanos del adulto mayor de 65 años a más. Y aquí sí pueden acercarse a Zona de Conexión para la inscripción. Así que si tiene a un hermano o hermana de 65 años a más, anímelo a que pueda participar también de este lindo tiempo. Muy bien, hermanos, agradecemos a Dios por estar reunidos, por este lindo tiempo de servicio. Así que vamos a seguir alabando al Señor con una canción final. Sigamos alabando el nombre del Señor. Con sus palmas. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerte estaba en mi interior, me escondía de ti, me escondía de ti, Señor, Mas tu perdón, mas tu perdón a mí me liberó.
es tu gracia la que me sanó, más tu perdón, más tu perdón, a mí me liberó, tu voz me habló y a la muerte venció. Eso, glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos con tus palmas allá arriba. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Así es. Bendito seas, Jesús. Nos vemos la próxima semana, amada iglesia.